hermanos queridos, esta noche quisiera recordar algunos principios que rigen para todo discípulo del Señor y también recordarles a aquellos que todavía no han aceptado a Jesús, pero que también nos escuchan. Estos mismos principios son para ustedes. Quiero referirme a la cruz que libera el poder de Dios. La cruz fue un símbolo histórico de muerte, y de muerte tremenda, porque en la antigüedad a los peores reos se los crucificaba desterrados de sus ciudades para morir en el Gólgota, en la cruz, desangrándose hasta llegar a la asfixia por la presión que la caja torácica hace sobre las piernas que también estaban allí clavadas en la cruz. Entonces, la muerte de cruz, cuando hablamos de la cruz, era el peor de los tormentos, el peor de los pagos que hacía el Imperio Romano a los reos que tenían condena de muerte. Así que históricamente la cruz fue un símbolo de muerte hasta llegar a Jesús, porque su muerte y resurrección 3 días después de su crucifixión nos llevó a nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecados, a obtener no solo el perdón de los pecados, sino una nueva vida en Cristo Jesús, a vivir conforme a un nuevo orden que Dios nos dio por pura gracia, sin ningún mérito tuyo, sin ningún mérito mío. Entonces, la cruz ahora es para nosotros un símbolo de victoria. Cuando Satanás creyó que en la cruz podía dar muerte a el Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre, fracasó. Cuando los romanos creyeron que pagando con la muerte a un justo iban a terminar de que se predique el Evangelio, fue el principio. Porque la muerte de Cristo trajo automáticamente multiplicación. Porque lo que no pudieron soportar, que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Y hoy día está vivo. Así que la cruz para nosotros, la cruz vacía, no la cruz con Cristo, un Cristo sufriente, es un símbolo de victoria. Cuando vemos la cruz y la vemos vacía, recordamos a aquel que murió en la cruz por nosotros. Y ver la cruz nos hace tomar conciencia de los compromisos que adquirimos al ver la cruz vacía. Porque Cristo vino a redimirnos para que nosotros, que estábamos muertos, como dije recién, ahora tengamos vida y vida abundancia. Y nosotros que estábamos presos, ahora obtengamos una libertad, permítanme decirlo así, una libertad condicionada. Porque tenemos libertad no para hacer lo que quisiéramos, sino para hacer la voluntad de Dios. Es decir, el que pagó el rescate en la cruz que observamos, lo hizo por todo esto. La obra, dijo el Señor, es completa, consumado es, ya está hecho. Entonces, quiero hablar hoy de los compromisos que te adquirimos por la cruz. Dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, es una invitación, no es una imposición. Niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Por eso dije, la cruz habla de sufrimiento, de pesar, pero para nosotros habla de victoria. Entonces, tomar la cruz en esto es morir a la carne, es morir a pasiones desordenadas, es morir a aquellos hábitos que traíamos estando fuera del Señor, para vivir ahora en Cristo una nueva vida. Y cada vez que observemos la cruz, esa cruz nos va a dar un compromiso de vida.
El que quiere ser mi discípulo, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz, no la cruz de Cristo. La de Cristo la tomó por nosotros. Ahora tomar nuestra propia cruz nos compromete delante de Dios. Tome su cruz y después dice, sígame. Al tomar la cruz adquirimos el compromiso de seguir a Jesús. Mire, yo creo que a veces no somos conscientes del gran compromiso que hemos adquirido al tomar la cruz. Porque dice también la palabra de Dios que Él no nos va a dar más carga de la que podamos soportar. Entonces, tomemos animosamente la cruz de Cristo, pero también el compromiso que implica tomar la cruz, negándonos a nosotros mismos y dando prioridad para que el reino de Dios, para que la voluntad de Dios, para que los planes del Señor se puedan cumplir lícitamente en nosotros. Amén, hermanos queridos. Muy bien, leo varios pasajes y hago algunos comentarios. Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nuestro compromiso al tomar la cruz nos habla de humildad. Si yo soy un discípulo de Cristo y estoy siguiendo y he tomado el compromiso, cada vez que vea la cruz, tengo que ser como aquel que murió en la cruz. Entonces, mi carácter tiene que ser un carácter humilde. Cuando mires la cruz, este es parte de tu compromiso, porque el que se exalte por Dios será humillado, pero el que se humille por Dios será enaltecido. Otro pasaje, Juan 12, 23 y 26, dice así, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la va a perder, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ellos también estarán mis servidores. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Otra vez, si el grano de trigo no muere, no va a dar jamás fruto. Entonces otra vez, al ver la cruz, recuerda, hermanos, que tenemos que morir. Porque solo muriendo, vamos a nacer con Jesús a una nueva vida. Solo tomando el compromiso de llegar a esta cruz todos los días, vamos a vivir la verdadera vida de un discípulo. Antes le conocíamos de oído, como dijo Job, pero ahora nuestros ojos pueden ver al Señor y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio de Cristo Jesús, de su sacrificio en la cruz por nosotros. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por Él? Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y seguirá haciendo, nos seguirá amando, nos seguirá perdonando. Pero ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta combatir? ¿Hasta la sangre? Cada uno piense en este momento. ¿Hasta dónde está tu compromiso? Porque conforme al sentido común, ni siquiera conforme a la palabra ahora, conforme al sentido común, tendríamos que darlo todo por aquel que se entregó por nosotros, ¿no? Por aquel que murió en la cruz. Tendríamos que estar dispuestos a hacer lo mismo. En nuestro caso, la muerte no será como el sufrimiento del Señor, pero sí será morir a nosotros mismos, aquellas cosas que no agradan a Dios, tomando la cruz. ¿Quieren ser discípulos de Cristo? Muramos a nuestro carácter. Aquellas cosas que todavía no podemos gobernar, hermanos, dejemos de lado ya
porque ya ha amanecido, porque no estamos con la leche del Evangelio. Hemos comido alimento sólido y todos nosotros sabemos de qué manera tenemos que conducirnos. Por amor al Señor, porque hemos tomado la cruz para ser discípulos, para seguir al Señor. Y allí donde el Señor esté, nosotros que servimos también vamos a estar. Primera Corintios 1, 17 al 18. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con sabidurías de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Mis hermanos, otra vez la cruz habla de poder de Dios en nosotros. Por eso observamos la cruz vacía. Por eso estamos ante la imagen de un Cristo que sigue allí crucificado. Es un Cristo de poder ahora. Para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Mateo 10, 38. Jesús enseñó que cada uno debe tomar su propia cruz y seguir al Señor. Lo vengo repitiendo. El tema es, ¿la estás tomando? ¿La has tomado? ¿Cuánto falta para que tomes en su totalidad la cruz? ¿O tenés temor? Miren, como leímos, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda la vida tratando de agradar a Dios, la va a salvar. Va a tener vida y vida eterna. Gálatas 6:14. Tanto poder tiene la cruz que el apóstol Pablo, en este pasaje, solo se gloría en la cruz. Es interesante, ¿no? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué linda esta palabra de Pablo, qué tremendo y qué profunda. La leo otra vez. Pero lejos esté en mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Podés decir lo mismo? Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay nada por qué gloriarse, solo en la cruz de Cristo. Hay un himno viejo que cantamos en la cruz, allí donde vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe vi a Jesús, y siempre por Él feliz seré. Todo en la cruz, todo sucedió en la cruz. El principio de la cruz trae victoria. Nunca hablamos de la cruz como una derrota, como una victoria. Dice Filipenses 2, 5, 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, por eso murió en la cruz. Siendo Dios podía haber evitado la cruz, pero Él no tuvo en cuenta que siendo Dios y teniendo autoridad podía haber evitado la cruz. Menos mal. Así que otra vez,
siendo igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Recuerdan, el que se humilla por Dios es exaltado. Aquí está concretamente. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sos obediente hasta morir a esta vida, hasta la muerte de cruz. Sos obediente de tal manera que todos los días te negás a vos mismo y decís, esto me gustaría hacer, pero no lo hago por amor a Cristo. Esto me convendría, pero por amor al compromiso que tengo con Él, tomo mi cruz y aún sufriendo, no lo hago. Porque no vinimos a servirnos a nosotros mismos, sino que todos y cada uno de nosotros, según la gracia, la multiforme gracia de Dios, le estamos sirviendo con las herramientas que Él nos da. Te recuerdo y me recuerdo que tomar la cruz es tomar el compromiso con Cristo. Es pudiendo hacer otras cosas, como dijo Jesús, salvando las distancias. No las hago por amor a Cristo. Es tomar mi propia cruz aún en la injusticia. Es no hacerme justicia por mi propia mano, sino confiar en la justicia que Dios nos hace. Dios nos hace justicia. Es ser maltratados, es ser vituperados y no presentar defensa. Porque eso es tomar la cruz, vivir como vivió Jesús. Ni más ni menos, es hablar verdad, es declarar verdad. Es aunque otros nos nieguen, nosotros sostener la fe. Amén, hermanos. Esto es el compromiso de tomar la cruz. Muy bien. ¿Recuerdan cuando van a prender a Jesús en Getsemaní, donde Pedro desenvainó su espada, cortó la oreja de Malco, y Jesús le responde que el que toma espada por espada muere, que se queden tranquilos? Hay que tener ese temple, hermanos, ¿no? Eso es tomar la cruz. Porque el Señor es omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe, todo lo conoce y sabía cuál iba a ser su final. Sin embargo, siguió adelante para tomar la cruz con los peores momentos que le iba a tocar vivir. Estaba tomando la cruz con la memoria y clara conciencia de que uno de los que estuvo con él le había traicionado por unas pocas monedas de plata. Y más tarde, cuando estuvo delante del tribunal, también fue negado por Pedro 3 veces. Oh, tomar la cruz en ese entorno, hermanos, no es nada sencillo. Te pregunto, ¿alguna vez tuviste bajo esta alta tensión emocional que hermanos queridos, sin mucha conciencia, hablaron mal de vos? ¿Alguna vez alguien te desacreditó de tal manera que otros daban vuelta la cara cuando te veían, aunque sin argumentos válidos? Porque ninguno de nosotros puede juzgar a nadie. Bueno, esto es lo que vivió Jesús. Esto es lo que sintió en carne propia. Tomó la cruz y siguió adelante, a pesar de todos los augurios que no eran buenos, a pesar de todo lo que él tenía que enfrentar y tuvo que enfrentar antes de la cruz. Hasta un bofetón cuando lo interrogaban, de hombres impíos, de hombres pecadores, el justo siendo maltratado por los injustos. ¿Me va entendiendo, hermano querido? ¿Cuántas veces negaste la cruz?
¿Cuántas veces no resististe que otros hablen mal y fuiste y presentaste defensa? ¿Cuántas veces hablaste con otro para encontrar una camarilla y que te ayuden a justificar tu postura contra otros hermanos, que siempre será equivocada? Porque todo aquel que habla mal del hermano o que llame fatuo al hermano será culpable de juicio. Está la advertencia en la Escritura. Pero vuelvo otra vez, ¿cuántas veces no te pudiste contener y terminaste confesando que hablaste mal de otros? Porque tomar la cruz es esto, es sufrir injusticias, es ser maltratado. Jesús dijo, si a mí me maltrataron, a ustedes también. Él también dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, tenemos todas las garantías de un Dios presente, de un Dios vivo. Él dijo, yo estoy todos los días. Entonces, cuando nosotros no vivimos como vivió Jesús, les recuerdo, somos discípulos porque nos hemos negado y ahora hemos tomado la cruz. Cuando nosotros no vivimos a la altura del llamado que tenemos, hemos negado la cruz. Cuando esperamos que alguien hable bien y nos defienda, negamos la cruz. Cuando no soportamos críticas, y a veces son justas, negamos la cruz. Cuando creemos que somos el centro del mundo y que todo el mundo está en contra nuestra y tenemos, digamos, en cierta manera complejos, estamos negando la cruz. Hermanos, la cruz habla de victorias, de sufrimiento, de soportar la prueba y de pasar la prueba, salir victoriosos. Así como Cristo salió victorioso y ni la muerte pudo contenerlo, así también nosotros. Amén, hermanos queridos. Yo quiero animarles en esta noche a replantear si la toma de la cruz en cada una de nuestras vidas es legítima. Si estamos dispuestos sinceramente a perderlo todo con tal de ganarlo todo con Cristo. Si estamos dispuestos a morir aún injustamente al juicio de hombres y mujeres que sin escrúpulos y sin temor de Dios susurran a escondida de cada uno. Digo, es un ejemplo, no estoy diciendo qué es lo que pasa entre nosotros, porque entre nosotros está el amor de Cristo. Pero hoy día, por ejemplo, sí estamos en boca de una sociedad que habla contra la Iglesia. Entonces a eso me estoy refiriendo. Entonces digo, hermanos queridos, ¿estás dispuesto a soportar el peso de la cruz? ¿Estás dispuesto a seguir caminando a que esto implique pérdidas? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, el Señor nos dé la capacidad a través de la potencia del Espíritu Santo, como siempre reitero, porque es el único que nos capacita y es el que dejó Jesús, el Paracleto, el Consolador, para seguir adelante y poder salir siendo vencedores, tomando la cruz. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Podemos hacer una pequeña oración en esta noche. ¿Qué les parece? Cada uno allí en la casa, amigos, hermanos, hagamos una sencilla oración. Puede ser que aunque tomamos la cruz hace 20, 30, 40, 50 años o más o menos, algunos no han llevado la cruz como debían, con entereza. Entonces, sencillamente, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios, podemos tomar un nuevo compromiso con el Señor. Menos mal que estamos bajo un tiempo de gracia y Dios perdona y nos da la oportunidad, pero no desaprovechemos el tiempo, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor pueda venir a buscarnos y tenemos que estar en óptimas condiciones, habiendo tomado legítimamente la cruz de Cristo y siguiéndolo a Él.